Ahí nos quedamos en el tema o en el título. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, maestro. Ok. Sí, ok. Bueno, ahí va. Listo, nos quedamos en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Ok, en esos apartados nos quedamos. Ahorita, en lo que acabamos un ratito, vamos a hablar al finalizar sobre qué preguntas por ahí ya hemos rescatado o qué temas hemos rescatado que vienen en la evaluación. ¿Sale? Entonces, para que vean que no va a pasar desapercibido ese tema. Bueno, nos quedamos en eso y estuvimos hablando de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Donde nos tardamos más era en la heteroevaluación. Y al final de cuentas dijimos, o bueno, yo manifesté junto con otra maestra, no me acuerdo, se llama Carmen, creo, que dijimos que había que pegarnos o a lo que decía el texto como tal, porque es con el texto que nos van a evaluar. Entonces por eso decidimos pues, apegarnos a esto y ya no está tanto echándonos pleito como estábamos en ese ratito. No se crean, no era pleito, una plática constructiva. Bueno, de ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice, desde un enfoque formativo de la evaluación, tanto en la autoevaluación como en la coevaluación, es necesario brindar a los alumnos criterios claros, precisos y concisos que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en una experiencia constructiva y no en la emisión de juicios sin fundamento. Esto, ¿cómo lo trasladamos? De que si nosotros vamos a decirles a los niños que se autoevalúen, pues hay que darles las herramientas para que sepan qué es lo que deben de responder y no nada más yo quiero sacar 10 y me voy a poner un 10 nada más porque me dieron oportunidad. Entonces para eso es lo que vamos a, se les da esa como una rúbrica o lista de cotejo que debe de tener. Ahora, acordemos que estamos hablando de una evaluación interna, una evaluación participativa y ahora vamos a hablar de una evaluación externa. ¿Qué es la evaluación externa? Dice ahí, la evaluación externa se refiere a que el docente o agente que evalúa no está incorporado a la escuela, es decir, se estableció un juicio más objetivo porque no existen relaciones interpersonales con los evaluados. En el enfoque formativo se debe privilegiar que los docentes evalúen de manera interna y participativa al considerar los aprendizajes de los alumnos como el centro de atención de la evaluación en el aula. Ahora sí, ¿qué diapositiva están viendo ahorita? La de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, profe. La de quiénes evalúan. Ahora sí está. ¿Quiénes evalúan? ¿Ya se cambió? Ahora sí cambia. Ok, perfecto, ya. Aquí ya cambió, gracias. No, ahí disculpen. Entonces estábamos en evaluación externa. Que evalúan un agente educativo externo, como su nombre dice, al centro educativo, a la escuela donde se va a evaluar. Esto pues ocurre en las evaluaciones que hacen de PISA, de enlace en su momento, para ese tipo de evaluaciones que en lo personal yo no considero que son más objetivas, puesto que nada más se considera en dar un número y no considera todas las variables que nosotros como docentes que estamos trabajando ahí, pues las consideramos, que son el contexto. Entonces, esa ahí era lo que iba a hablar de la evaluación externa. Ahora, vamos a la que sigue. ¿Cuándo se evalúa? Voy. Es que estaba acá acomodando ya está. ¿Cuándo se evalúa? La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de manera sistemática y consciente en 3 grandes fases. Inicio, que implica el diseño, el proceso, que genera evaluaciones formativas, y el final, donde se aplican evaluaciones sumativas en las que se pueden reflexionar en torno a los resultados. Creo que nosotros es importante acordarnos o decir cuáles son los momentos de la evaluación. ¿Ok? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque al momento de la redacción del texto o al momento que nos hagan una pregunta, se nos puede ahí generar una... ¿Dónde dice eso? ¿Dónde debo de considerar esa situación? Ahí está. Es que no podía apagar un micrófono. Ahora. ¿Cómo se evalúa? Para que la evaluación tenga sentido formativo es necesario evaluar usando distintas técnicas e instrumentos para la recolección de información, además de aplicar
criterios explícitos que permiten obtener información sistemática. Esto ya depende de lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestra evaluación. Las técnicas y instrumentos de recolección de información pueden ser informales, semiformales y formales. Voy a definir cada uno de esos instrumentos. Dice: informales son la observación del trabajo individual y grupal de los alumnos. Es por medio de un registro anecdótico, diario de clase, las preguntas orales tipo pregunta-respuesta, retroalimentación. Esas son las evidencias que se rescatan en la evaluación informal. En las semi-informales son la producción de textos amplios, la realización de ejercicios en clase, tareas y trabajos y la evaluación de portafolios. Y en las formales son exámenes, mapas conceptuales, evaluación de desempeño, rúbricas, lista de verificación o cotejo y escalas. ¿Okay? En las tres tipos de evaluación o en las técnicas de evaluación informales, semi-informales y formales se pueden emitir evidencias cualitativas y cuantitativas. ¿Okay? Ahora, déjenme acepto que tengo varios. Ya estamos llenos de nuevo, ni modo. Ahí va. ¿Cómo se emiten los juicios? Los docentes emiten juicios en torno al logro de los aprendizajes esperados señalados en los programas de estudio. Las evidencias obtenidas a lo largo de un periodo previamente establecido permitirán elaborar los juicios respecto al desempeño de los alumnos, es decir, en su aprendizaje y no en sus características personales. Para emitir el juicio de desempeño de los alumnos es establecer criterios de evaluación, identificar los aprendizajes esperados y seleccionar cuáles son las evidencias que nos van a permitir identificarle el desempeño que tuvieron los estudiantes. Aquí hay algo, y lo menciona en reiteradas ocasiones, que dice emitir juicios respecto al desempeño de los alumnos, es decir, en sus aprendizajes y no en sus características personales. Ese apartado es bien importante porque habla un poquito de ética dentro del mismo texto. Ética en el sentido que nosotros como docentes debemos de ser neutros. Porque normalmente lo que estaba pasando era de que, es que se me cae bien, es que esto. Entonces, que cuidemos mucho esos aspectos, incluso hasta de cómo nosotros nos expresamos para no hacer sentir o hacer denotar que se siente un cierto favoritismo hacia los estudiantes al momento de emitir calificación. Entonces, por eso hace mención eso el documento. Ahora, dice, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? No nada más es la responsabilidad del docente. Ahí los actores intervienen. Dice, el alumno es corresponsable con el docente, familia o tutores de su proceso formativo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los actores que participan dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje son factores que determinan el logro de los aprendizajes esperados o no. Entonces, por eso son partes importantes. Ahora, las madres, padres o familia deben contribuir al proceso formativo de sus hijos o tutorados. Por lo tanto, deben llevarlos a la escuela con puntualidad y conocer los resultados de la evaluación de sus aprendizajes y con base en ello apoyar su desempeño. Las autoridades educativas deben estar al tanto de los procesos y resultados de las evaluaciones que realizan los docentes y así tomar las decisiones conducentes para alcanzar el logro de los aprendizajes. Esa es de la autoridad escolar. Las autoridades educativas de las entidades federativas y federales deben conocer los resultados de las evaluaciones realizadas en los planteles de educación básica y, en el marco de las atribuciones y competencias, tomar las medidas necesarias para el logro de los aprendizajes esperados, de acuerdo a lo que dice el Plan 2011. Así, bueno, esa es la cita que viene. Que a lo mejor este aspecto de las autoridades educativas no ocurre tanto. Ya trasladándolo a la realidad, porque nada más les preocupa el número y nunca se preocupan por el diseño de estrategias. Siempre dicen la preparación del docente. Si ocurriera de manera real eso, pues otra cosa sería, pero pues aquí dice que sí lo hacen. Dice ahora, ¿qué se hace con los resultados de la evaluación? Normalmente los resultados de la evaluación, pues queremos que los papás los conozcan y les damos sugerencias, pero nunca pasa más de eso. Y dice aquí,
Con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. Todo lo que hacemos en cuestión de evaluación es para alcanzar el logro de los aprendizajes esperados. ¿Y cómo sabemos eso o cómo se obtiene eso? Pues mejorando y estableciendo metas alcanzables. Acuérdense que el viernes hablábamos de que se evalúa con base en lo que se puede alcanzar por parte del alumno, no lo que yo le demando a fuerza, lo que dice el perfil de egreso. Entonces, aquí hace referencia a esa parte también, que cada alumno avanza diferente y cada alumno tiene sus metas y por lo tanto con base en esas metas o alcances que tienen nosotros debemos de emitir las evaluaciones pertinentes. Ahora vienen ciertos rasgos que identifican a un docente que evalúa con base en el enfoque formativo. Dice, durante los procesos de enseñanza y aprendizaje el docente es responsable de crear docente es responsable de crear experiencias interpersonales que permitan a los alumnos convertirse en aprendices exitosos, pensadores críticos y participantes activos de su propio aprendizaje. Inciso A, el docente que sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. Que el docente sea un profesional reflexivo que de manera crítica examine su práctica, tome decisiones y solucione problemáticas pertinentes al contexto de su clase. Inciso C, que analice críticamente sus propias ideas, promueva aprendizajes significativos, preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del alumnado, establezcan como meta educativa la autonomía y la autodirección de sus alumnos. ¿Okay? Esas son las características de un docente. El docente debe ser tomado como principal ejecutor del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Diseña estrategias para que los alumnos sean capaces de plantear y resolver problemas, de pensar en forma crítica y creativa. Además, interactúa con sus alumnos al apoyar de manera constructiva el aprendizaje significativo, ajustando el tipo y el grado de ayuda de sus progresos, lo que contribuye a favorecer la autonomía y la regulación de sus aprendizajes. Creo que todos nosotros como docentes sabemos esto y casi a ojo cerrado les digo que todos lo hacemos. Por eso estamos a veces preocupados por buscar materiales, por ver qué cosa novedosa le llevamos a nuestros estudiantes. Ahora viene un apartado que dice un modelo de evaluación con enfoque formativo. Déjenme buscar aquí en el texto. Este modelo plantea que en primer momento, debe existir claridad por parte del docente y de los alumnos respecto a los aprendizajes esperados, los criterios para valorar el trabajo del alumno y el reconocimiento por parte del docente y los alumnos del aprendizaje con que cuentan. Yo esta parte la entiendo, la interpreto como que nosotros como docentes siempre debemos decirle, niños, el día de hoy van a aprender esto y les va a ayudar para esto en su vida cotidiana, hacerlo significativo su aprendizaje esperado para que le presten más atención. Creo que a eso se refiere, así lo entiendo yo. En un segundo momento, que la evaluación debe darse durante el proceso de aprendizaje, mientras el alumno trabaja en tareas que ejemplifican los aprendizajes esperados de manera directa. Ahora vamos a hablar sobre la claridad en lo que se enseña los aprendizajes esperados. Establece que los aprendizajes esperados son indicadores de logro que en términos de la temporalidad establezcan en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber hacer y saber ser. Además le dan concreción al trabajo docente al constatar lo que los alumnos logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. Es que me trabo porque me llegan notificaciones de que van a entrar, por eso se me va. Para que los aprendizajes tengan sentido es necesario que la enseñanza aplique el enfoque didáctico de cada campo formativo, en preescolar o asignatura y en primaria y secundaria, porque así los alumnos desarrollan actividades de aprendizaje significativas congruentes con los aprendizajes esperados. Sí, así dice, estaba corrigiendo a ver si tenía un error, no.
Siempre debemos de ser muy precisos, muy concisos con lo que nosotros queremos desarrollar o el aprendizaje esperado que vamos a desarrollar en nuestros alumnos. Debemos tenerlo bien claro a dónde debemos llevarlos. ¿Para qué? Para el momento de la evaluación, pues ver que lo que hicimos sí resultó de manera positiva y también ser conscientes que después de la evaluación decir, caray, no salió como esperaba, no pasa nada, no soy el peor maestro del mundo, no me voy a morir. Lo vuelvo a ver de otra manera, con otras ideas, con otros materiales, desde otro punto de vista para tener mejores resultados. Ahora dice establecer y comunicar los criterios de evaluación. El docente debe definir y compartir con sus alumnos los criterios de evaluación que utilizará, por lo que se espera que antes de iniciar durante sus actividades, secuencia didáctica o proyectos, les comunique los propósitos, lo que se espera que logren al final de la actividad, los aprendizajes esperados, el tipo de actividades que se planificarán, el tiempo destinado para su relación, la importancia que tiene la actividad para el logro de los aprendizajes esperados y cómo se va a evaluar, es decir, el tipo de estrategias de evaluación técnica o instrumento de evaluación, sea un examen, ensayo, portafolio, etcétera, una maqueta, no sé. Las características que tendrán los trabajos que se tomarán en cuenta, así como los lineamientos para evaluar que determinará el docente. Como les venía diciendo ahorita, como en 2-3 diapositivas anteriores, aquí para obtener mejores resultados, tanto para el aprendizaje, la enseñanza y obtener buenos resultados después de la evaluación, se sugiere ser transparentes con los alumnos, es decir, decirle qué es lo que van a aprender, cómo lo van a aprender, qué vamos a hacer y cómo los voy a evaluar. ¿Okay? Son a lo mejor actividades que hacemos de manera cotidiana, pero si vienen marcadas que debemos de hacerlo ahora sí como que no llegar y decir, propósito del día de hoy es lo que dice en los planes y programas, no, sino bajarlo a nivel del niño y decirle de una manera sintética y que sea como que les llame la atención, ¿okay? Que es lo que van a aprender el día de hoy. Dice ahora, identificar dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar. Siempre debemos de hacernos una pregunta, esas dos preguntas cuando estamos planificando, vamos a diseñar una estrategia o una actividad. ¿Qué saben los alumnos de lo que se les va a enseñar y cómo identificar hasta dónde pueden llegar los alumnos? Recordemos que no todos los alumnos son iguales, tenemos grupos de diferentes características y por ende pues nos vamos a basar en la mayoría de las características de los alumnos, pero debemos de buscar la estrategia para que a esas personas o esos alumnos que tienen características diferentes se logren integrar, ya sea por actividades diferenciadas, actividad con material concreto, no sé, algo que les permita a ellos lograr igual los mismos aprendizajes esperados. Viene una parte interesante que es cómo retroalimentar a los alumnos. Normalmente decimos, muy bien, esto, lo otro, pero hay ocasiones que no es la forma correcta de cómo retroalimentar. A las personas que van ingresando, les pediría que apaguen su micrófono, no sean malitos, porque no alcanzo a ver a todos, o quién es el que tiene el micrófono prendido, y se escucha. No sean malitos, de favor. Ya la encontré. Listo. No había otro. Para que me echen la mano apagando el micrófono. No lo hallo. Bueno, así le damos, pues. Dice ahora. Retroalimentar a los alumnos. La retroalimentación facilita el aprendizaje. Sin esta, es probable que el alumno siga cometiendo los mismos errores. Recordemos que el espacio de retroalimentación es el momento en el que nosotros le decimos al alumno que falló, que hay que mejorar, y si algo hizo bien también hay que reconocérselo. No nada más, sí está bien, ya, gracias. No, es parte del proceso de aprendizaje. La evaluación formativa demuestra que la retroalimentación es especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del desempeño del alumno, en relación con criterios establecidos y proporciona una guía de qué hacer para mejorar. ¿Okay? Entonces, para que nosotros como maestros tengamos esa habilidad o desarrollemos esa habilidad de una constante estar retroalimentando. Sé que es difícil, sí.
Si tenemos muchos alumnos, nos lleva muchos días, sí, pero debemos de encontrar la forma, la estrategia para nosotros retroalimentar a los estudiantes. Ahora, viene un apartado que dice supervisar el propio desempeño. Ok, déjenlo encuentro. Es un hábito, es el hábito de autoevaluarse, se asocia con la autosupervisión del desempeño, que es la finalidad del andamiaje de la enseñanza, así como el objeto de la evaluación formativa. El proceso de autoevaluación se basa en que existen criterios de evaluación claros y explícitos para que los alumnos puedan pensar, aplicar y reflexionar en el contexto de su propio trabajo. Ojo, ¿es difícil lograr esto? Sí, porque muchos alumnos o muchos docentes no tenemos esa capacidad de autoevaluarnos de manera crítica, pero sí que nosotros como docentes debemos de buscar o gestionar la forma de lograr que los alumnos aprendan a hacer eso, que aprendan a autoevaluarse y nosotros también como docentes a autoevaluarnos, porque también es parte importante del proceso, la autoevaluación de nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de la ética en la evaluación. Dice ahora, la ética le da a la evaluación la posibilidad de constituirse como un ejercicio profesional equilibrado, al regular los juicios que los docentes se aplica de manera imparcial, justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta y con compromiso social. Además que asuman las responsabilidades y se facilite la reflexión de las acciones que sugiere la evaluación. Inciso A. Trate a los alumnos de acuerdo con las orientaciones y con los valores que rigen su conducta, como la honestidad, el respeto, la autonomía, la reciprocidad, la imparcialidad y la justicia. Son características que nosotros debemos de tener para evaluar. Y no creo que nada más únicamente para evaluar, sino para nuestro trabajo cotidiano. Reconozca las voces de todos, asegurando que los grupos más vulnerables de la sociedad, la escuela y el salón de clases sean igualmente escuchados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación. ¿Okay? No ser discriminativos. Incorpore a los alumnos a las actividades con su pleno consentimiento, logre que los resultados estén disponibles y sean legítimos para todos los interesados, permita a todos los docentes enterarse de lo que él hace. Permita a otros docentes enterarse de lo que él hace, dar comunicación social para los estudiantes o sus trabajos. Aquí viene una parte donde viene dilemas éticos. En el ámbito tenemos el ámbito individual, ámbito colectivo y ámbito material. En el ámbito individual se refiere a todas aquellas competencias, sean conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben poseer el docente para evaluar, para poder identificar, enfrentar y solucionar el dilema ético, ser reflexivo y tener formación y estar actualizado en su campo, además contar con capacidad analítica y autocrítica. En el ámbito colectivo se refiere a que el docente que evalúa trabaje de manera colegiada y colaborativa para evaluar su desempeño mediante el diálogo entre docentes para comunicar sus experiencias y avances y retos. Ahora en el ámbito material, dice, se refiere a las herramientas con que cuenta el docente para regular y desarrollar un proceso de evaluación ético. La evaluación debe reflejar lo que el alumno ha aprendido o le falta por aprender. De esta manera, dentro de este ámbito es necesario que el docente tenga evidencias que le ayuden a formar la decisión correcta para favorecer el desempeño de los alumnos. ¿Okay? Bueno, por ahí vamos a hablar de algunas precisiones que mencionan aquí mismo en el texto, que tienen que ver con lo que hacemos normalmente durante la evaluación. Estas están tomadas así tal cual el texto. ¿Qué significa evaluar? Bajo el enfoque formativo. Haz de cuenta que esta parte son como un resumen de todo lo que vimos, porque son bastante hojas y así están tomadas. ¿Qué significa evaluar? Bajo el enfoque formativo. En el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica se define la evaluación de los aprendizajes de los alumnos como el proceso que permite obtener evidencias
elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Para evaluar desde el enfoque formativo es necesario realizar un seguimiento sistemático de aprendizaje de los alumnos a partir de la recolección de evidencias relacionadas con su desempeño, reunir dichas evidencias sin el análisis del desempeño y la propuesta de mejora no son parte del enfoque formativo porque no contribuyen al logro educativo. ¿Okay? Vamos a la siguiente precisión. ¿Cómo se caracteriza a un docente que evalúa con base en el enfoque formativo? El docente que evalúa desde el enfoque formativo reflexiona constantemente acerca de los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación, informa a los alumnos lo que quiere que aprendan y retroalimenta su trabajo, además de promover que supervisen su propio desempeño. ¿Okay? Esto es una parte como muy importante, la retroalimentación para mejorar, que se autoevalúen, que promueva su supervisión de su propio desempeño. Ahora dice, el docente que evalúa con base en el enfoque formativo es quien... caray, no quedó esa. A ver, aquí está. El docente que evalúa con base en el enfoque formativo es quien, pues, es que sí las había puesto, aquí está, posee una conducta ética y promueve su práctica profesional, cuenta con capacidad analítica y autocrítica, realiza en el aula una práctica reflexiva, se actualiza de forma continua, utiliza diferentes instrumentos para recolectar evidencias, fortalece competencias interpersonales como algunas habilidades de comunicación, como diferentes audiencias, tiene un buen manejo del tiempo, es líder constructivo, es asertivo bajo presión, es sensible para percibir conflictos y es negociador y constituye relaciones sólidas con sus alumnos y otros docentes. Promueve que el aula y la escuela sean los espacios destinados a la formación de los alumnos y a la convivencia respetuosa y armónica. Organiza, planifica su trabajo y evalúa lo que enseña. Conoce a partir de las evaluaciones los avances de sus alumnos, crea oportunidades de aprendizaje que conduzcan al logro de los aprendizajes esperados, define y comparte con sus alumnos los criterios de evaluación que utilizará y ofrece retroalimentación de su progreso en el aprendizaje para que sus alumnos conozcan sus desempeños y cuenten con elementos necesarios para mejorarlo. Analiza los resultados de sus evaluaciones para reflexionar y tomar decisiones conducentes a mejorar su práctica de manera que incida en el mejor desempeño de sus alumnos. Informa a las autoridades escolares y a las madres de familia, padres y tutores, promueve en sus alumnos la puntualidad, la asistencia y la limpieza de sus trabajos, pero no incorpora estos aspectos como parte de la evaluación. ¿Por qué hago mucho hincapié en eso? El maestro de mi hija está como enamorado de esos aspectos. Sé que debe tener limpieza en sus trabajos, pero también lo considera. Entonces, para la evaluación, entonces, de acuerdo a este documento, está haciendo mal. Bueno, yo lo veo porque no pusiera, hacen esto los maestros. No, yo lo vivo como papá. Cuando a veces que se le mancha la goma de mi hija, y ya por eso puntito ahí me pone una tacha y me pone -1 punto. Entonces, como que aquí dice que eso no se debe de hacer. ¿Cómo entender la función pedagógica de la evaluación? La evaluación debe privilegiar la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje e involucrar a todos los implicados para centrar la atención en el alumno. De igual manera, entender cómo aprenden los alumnos, cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje, las actividades desafiantes o retadoras que favorecen el aprendizaje, además de considerar los resultados de la evaluación para mejorar, se remite a la función pedagógica de la evaluación. ¿Okay? ¿En qué momento se evalúa? La evaluación debe ser constante, por lo que es recomendable utilizar instrumentos para recolectar la información sistemática y rigurosa. La información.
Esto permite al docente hacer un seguimiento del desempeño de sus alumnos durante el desarrollo de las actividades cotidianas en el aula y en la escuela. Que muchas veces ponemos una actividad y ahorita vengo, voy al café, o me hablan en la puerta, o voy a la dirección, y ya nos perdimos esa parte de cómo el alumno desarrolló su aprendizaje. Creo que a eso se refiere esa parte. La evaluación diagnóstica, que generalmente se utiliza al inicio del ciclo escolar, permite identificar las fortalezas y las debilidades de los alumnos para enfrentarse a nuevos aprendizajes, lo que favorecerá el diseño y la selección de estrategias de enseñanza. La evaluación formativa permite hacer un seguimiento cercano al desempeño de los alumnos. Este tipo de evaluación ofrece la posibilidad de retroalimentar a los alumnos durante el proceso de aprendizaje o el desarrollo de las actividades de aprendizaje y no al final. La evaluación sumativa se realiza al concluir un periodo de corte para observar un juicio como conducto de las evidencias recolectadas durante el proceso de aprendizaje. Es importante considerar que usar un instrumento solamente al final de un periodo de corte no permite ver de manera integral el desempeño de los alumnos. ¿A qué se le va eso? A los exámenes, porque muchas veces al final de un periodo de evaluación, un parcial o un trimestre, evalúo con lo que sale acá en el examen y ya ahí quedó, y todo lo demás no se considera. Entonces hay que considerar más variables. ¿Qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son los elementos que el docente usará para evaluar las producciones de sus alumnos, los cuales deben ser congruentes con los aprendizajes esperados porque permitirán identificar los avances en el logro de los mismos. Por ejemplo, si se va a evaluar un texto elaborado por los alumnos, algunos criterios de evaluación serían si cumple con las características del tipo de texto que se solicita, la coherencia entre las ideas y el propósito del texto. Y si estamos hablando sobre la autoevaluación, nosotros como docentes debemos de notificar al estudiante: te va a encargar que me hagas un cuento de los desastres naturales. Yo le encargué el cuento y le dije cuáles eran las características del trabajo que deberían de tener, como la evaluación o la lista de cotejo, las rúbricas, para que el alumno sepa qué es lo que tiene que hacer. No nada más como musicamos nosotros en el examen de la redacción. Ahí están los ejemplos y ya, todos felices y contentos. Y no nos dice cómo debe de ser, no nos dice características específicas. Entonces creo que a eso se refiere esta parte. ¿Ok? Pues acabamos el tema sí es como que muy larguito y sí traté de sintetizarlo lo más posible porque sí lleva bastante tiempo y sí es un tema que en lo personal me cuesta trabajo entenderlo, comprenderlo y analizarlo, porque pues yo también soy docente y considero que muchos aspectos que leí en este documento no los hacía o no los hago normalmente. Entonces creo que estos espacios o esto, aparte de prepararnos para la evaluación horizontal, pues nos permite prepararnos en nuestra situación como docentes frente a grupo. ¿Okay? Entonces debemos de tomar a consideración todo esto. ¿Algún comentario por ahí que tengan? Pues todo muy bien, profe Elvis, muy entendible el enfoque formativo de la evaluación. En lo particular sí se me hace un documento bastante amplio y se me hizo que lo sintetizó de una manera muy bien, o sea, al menos a mí me quedó muy entendible. Muchas gracias. No, de nada, maestra. De todos modos, acuérdense que este documento, ahora sí la presentación completa se las mando ahorita al finalizar la reunión y igual la presentación se las mando, el texto ya lo tiene ahí, de todos modos se los vuelvo a mandar nuevamente y el video ya saben que sale más tarde. Recuerden que está dividido en 2 partes. De este tema ya lo finalizamos. Vamos a hablar un poquito de lo que se logró rescatar por ahí de los temas que vienen en el examen. Recordemos que tenemos compañeros aquí que ya presentaron lo de la evaluación de la promoción vertical y realizaron ciertos comentarios sobre ciertos temas que venían. Entonces, aprovechando que había muchos maestros que estaban de la promoción de los exámenes de admisión, por ahí hasta se pelearon en un grupo, que no digan, que sí digan, que me entenderán los que están en ese grupo.
Una maestra no estaba de acuerdo, pero pues bueno. Ahora, ¿qué temas son los que vienen más o menos en el texto, de acuerdo a información que ya rescaté de otros compañeros que también comparten información? Viene los rasgos del perfil de egreso de educación básica, etapas de desarrollo cognitivo de Piaget, las escuelas multigrado, un reto para la igualdad sustantiva, derechos y obligaciones de los padres de familia, las características, objetivos y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, aprendizajes clave, orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial, material didáctico para los alumnos con hipoacusia. Es un tema que vienen 2 preguntas nada más de este tema, pero si vienen, en el examen de admisión venía evaluación formativa, lo que estamos viendo ahorita, manual de seguridad escolar, también ese ya lo vimos. Las funciones del ATP, supervisor y director, esas no nos corresponden a nosotros analizar ese tema. Maltrato y acoso escolar, ese también ya lo vimos. El artículo 3 también ya lo vimos. Orientaciones para prevenir, detección y actuar en caso de abuso infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas. También ese tema no lo vimos así como tal, pero en ciertos aspectos ya hemos tocado qué hacer o cómo se maneja este tipo de situaciones. La Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Nueva Escuela Mexicana, Estrategia de Equidad, Inclusión y Educación Básica, también ya vimos ese tema. Casos de discriminación indígena y discapacidad, también ya estamos preparados para ese tema. Estrategias de comunicación y participación referente a Aprende en Casa. El concepto de aula invertida, relación de herramientas digitales, lo que hacemos normalmente. Okay. Esos son algunos de los temas que yo logré rescatar de que podrían venir en el examen. Igual ahorita que se finalice les comparto las imágenes. Si no, se me hace que ya las vieron, porque son casi todos los temas. Los saqué de EducaGIS, página de Facebook donde hicieron esto. Rescataron los temas, no vienen las preguntas, son los puros temas, que no se van a enojar. ¿Alguien va? Dígame. Bueno, nada más un comentario, que sí es importante conocer las funciones o los derechos y obligaciones de supervisor, ATP y directores. De hecho, viene en el documento del SAE y viene en la bibliografía general. Entonces sí es importante también conocer todas las funciones. Ok, maestra, perfecto. Yo la verdad, no, bueno, en promoción vertical yo no participé, entonces no sé cómo viene tomado ahí. Lo que yo había entendido era de que se mencionan las funciones del ATP, dirección y supervisor, en el documento Perfiles, Parámetros e Indicadores, que habla de la función de los docentes, de los ATP, de los directivos y los supervisores. Okay, pero si pues su experiencia dice, si hay que estudiarlo, los estudiamos, maestro, no pasa nada. Lo que pasa, profe, que viene en la bibliografía general, en el documento que se llama SAE, que es Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas de Educación Básica. Correcto, maestro. Y viene en la bibliografía general. Muy bien, entonces se me hace que hasta ese documento ni lo tengo. Ahí en la bibliografía, ahí donde se los junté, para ahorita checarlo. Y si no está, agregarlo para darle una checadita a ese documento. Muchas gracias, maestra Jessie. Profe, no da nada, profe. Diga, maestra Vicky. Gracias, de la ciudad de Puebla. Oiga, yo participé en la 4ª etapa de evaluación, la última, y no viene como tal conocer, sí, involucrarnos en conocer cuáles son las funciones. No, las preguntas no vienen directamente así como tal, pero de pronto sí vienen casos en donde, no sé, preguntan como a quién le corresponde o lo que debería hacer. Entonces, yo sí me acuerdo de una o dos quizá, y creo que sí es importante revisarlo. Digo, será como mínimo lo que nos puedan preguntar, pero pues no está de más. Ok, perfecto. Entonces, para revisar este documento y tratar de compartirlo para en una chancita de estas, un día de esto, hablar sobre ese documento. Y sí, en efecto, como dijo usted, maestra,
A lo mejor le dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a este texto de la evaluación formativa, y van a decir, pero van a venir 1 o 2 preguntas. Pues sí, así es UCICAM. Acuérdense todos los memes que salieron del caso de Carmelo, o las preguntas que decían que, de acuerdo al al video de la nueva escuela mexicana, ¿qué postura maneja el autor el del minuto tal para tal? No, o sea, esas son preguntas muy exactas o muy ridículas porque no tienen nada que ver con lo que hacemos. Por ahí son del tipo de preguntas que se manifestaron en el proceso. Por ahí yo sí quiero hacerles... ¿Alguien más? Dígame, maestra Mónica. No, se le prendió el micro. No, perdón. Ok, no se preocupe, maestra. También quiero hacer una precisión. Por ahí los que están en el grupo donde se andaban peleando, por decir o no, les manifesté que mi hermana presentó el proceso de admisión. Y yo había tomado ciertas consideraciones con ella y se las voy a compartir porque en efecto sí fueron buenas para el día del examen. Primera, cuando nosotros vamos a ingresar a la plataforma, nos dice que el examen comienza a las 9 de la mañana. Nosotros debemos de prevenirnos. Yo le dije ahí, no sé en qué parte leí de la guía o de un documento, un comunicado, decía que la plataforma se activa media hora antes de la hora indicada. Por lo tanto, le dije, tú vas a entrar a las 8:30. ¿Y qué creen? Sí le funcionó. Entraba a las 8:30 y le decía, te faltan 27 minutos para dar inicio, te faltan 15, te faltan... Y así, un rato de estar ahí sentado sin hacer nada frente a la computadora. Pero resultó que hubo compañeros, o bueno, en el Face estuvo lleno ese día, que le salía, te faltan 57 minutos para ingresar, y habían ingresado a las 9. Exactitos, ellos hicieron ese proceso. Entonces, esa es una recomendación muy importante que les doy. Si el día del examen hay que hacerlo media hora antes, a las 8:30 hay que conectarnos, a la de las 2 hay que conectarnos a la 1:30 y estar ya ahí preparados. Sé que a lo mejor va a ser bien fastidioso, pero es como para protegernos de todas estas irregularidades. No creo, porque mi hermana nunca dijo que se le habían restado. Bueno, en la experiencia que yo tengo, y por eso parto de ahí, porque me comentó una maestra que de esa media hora le restaron. No se la restaron, yo estuve ahí. También otra precisión, tener mucho cuidado con su cámara, porque uno de los factores que tomaron a consideración, o ya en la plataforma, sí les pedía que se activara el micrófono. ¿Ok? Entonces, si están ahí, hay muchito ruidito, hay que aislarnos poquito durante el proceso porque sí piden el micrófono prendido. ¿Ok? La misma plataforma ese día solicitó el micrófono prendido. Maestra Nayeli levantó la mano. Sí, buenas tardes, maestro. Muchas gracias por permitirme dar la palabra. Yo participé en el examen de promoción vertical. Y antes que nada, y con todo respeto a los compañeros que presentaban el examen de admisión, yo creo que más que nada estar tranquilos, maestros, porque a veces escuchamos muchas cosas en el Facebook y ya vamos predispuestos a lo que va a pasar. Entonces, estar tranquilos, maestros. Yo no tuve ningún problema al presentar el examen de promoción vertical. Como dice el maestro, entré media hora antes. Procuré no irme al baño, porque algunos compañeros que fueron al baño, procuren no ir, mantenerse tranquilos en su examen, estar ahí atentos, capturar cada vez en cada pregunta, capturar la imagen, es lo que te piden. Y realmente no tuve ningún inconveniente para realizarlo. Yo pienso que más que nada por todo lo que escuchamos, no dejarnos llevar. A la hora que vayamos a hacer nuestro examen, pues primero yo creo vamos a estar bien, lo vamos a realizar y no asustarnos. Pero sí, yo no tuve ningún problema, maestro, ni con la cámara. Mi computadora es muy básica, tampoco no estuvo lento, nada. Sí entré media hora antes, procurar no ir al baño. Y las preguntas, para mí que cuando hice mi examen de la plaza hace ya 10 años, las preguntas eran de media hoja y demasiada lectura, maestro. Y en el examen de promoción vertical se me hicieron las preguntas muy específicas y muy a lo que había estudiado la bibliografía, ¿me entienden? Entonces no consideré que las preguntas estuvieran muy burdas, sino se me hicieron las preguntas muy bien, muy claras en lo
en lo que era, y es mi recomendación y es mi experiencia. Y para el examen de promoción horizontal, más que nada estar tranquilos, maestro, no estar así a la expectativa de qué nos va a suceder. Gracias, maestro. No, de nada. A la persona que preguntó ahorita en el chat que si piden captura de cada pregunta, sí. Cuando usted hace una pregunta, le dice ahí la plataforma que así como que ¿estás seguro que quieres esa es tu respuesta? Y le da uno que sí y le toma la foto. Eso es lo que hace, por lo tanto siempre hay que estar ahí y tener la cámara encendida porque la plataforma pide, si son 120 preguntas, le va a tomar a uno 120 fotos. ¿Okay? Entonces para tener ahí esa consideración. Maestra Olivia. Sí, maestro, nada más para apoyar lo que usted dice en cuanto a la hora de inicio del examen. A mí me pasó eso, que yo, como dijeron que pues nos notifican que a las 9 inicie, yo un día antes había preparado la computadora y todo, y pues inicié a las 9. Y donde esa media hora, es una media hora que dan de lapso cuando uno se conecta para la verificación de tu rostro, de tu rostro con la fotografía que tú diste cuando preparaste tu máquina. Entonces sí, me asusté al principio porque dije, media hora tenerme que esperar y va a avanzar media hora sabiendo con antecedentes de exámenes que hemos tenido que no nos alcanza el tiempo a veces cuando era presencial. Y resulta de que empecé a las 8:30 y dentro de las ventajas que yo sentí en lo personal es que estando en mi casa, que es su casa de ustedes, resulta que yo me sentí más tranquila, sin ninguna distracción de nada. Lo terminé antes del tiempo que nos dieron y no me vi apurada ni nada. O sea, siento como que una de las ventajas para mí es hacerlo en la casa porque el aplicador no me está presionando. Con solo ponerse atrás de mí o andar rondando, me siento así como que estresada, y luego que ya le hablo un maestro y que ya vi la cabecita del otro que está, entonces hay muchos distractores. Pues esta es una de las ventajas que nosotros debemos de aprovechar, que estamos solitos en plena quietud y que podemos leer las hojas que sean y concentrarnos, o sea, la concentración. Pero sí, ahora sí que no se me va a dormir el gallo y me voy a poner lista a conectarme a las 8:30 porque sí dura media hora en lo que te verifican tu rostro. Sí, eso era lo que quería comentar, maestro. Sí, perfecto, maestra. Y sí, o sea, es una consideración que no nos dicen. Nos dicen, la plataforma se activa a las 30 minutos antes, pero no nos dicen que después si nos conectamos a las 9, esos 30 minutos igual los vamos a esperar, pero es media hora que ya perdimos. Entonces, sí, luego es una recomendación, y antes de que se me olvide, igual un día antes, 2 días antes que tengamos una reunión o la reunión última que tengamos, igual les voy a volver a repetir estas recomendaciones. Por ahí me preguntan que si es necesario conectar directamente al módem o al internet por Wi-Fi. Ya es su decisión, maestra. Yo en lo personal considero que es más estable conectarlo por cable, pero si usted dice que así no hay ningún problema. La persona que dice Lady, que cómo se le hace la captura por pregunta. Para tener una mejor experiencia, ahí sí le recomiendo contestar el simulador, porque es el mismo proceso que hace el simulador. Recordemos que el simulador no son las preguntas como tal, sino para explorar la plataforma. Entra al simulador, maestra, y sí, usted va a contestar una pregunta y le va a pedir captura de su foto, le va a tomar una foto, luego otra pregunta, otra foto, otra pregunta, otra foto. Así funciona el simulador y así funciona también en lo real, cuando ya estamos en el examen. Entonces para que lo cheque, sí se lo recomiendo. Otra precisión: no se enganchen o busquen la manera de hacer trampa. Por ahí todas esas personas que hicieron trampa, pues ICAM sí las detectó. Porque eso que decían, es que hay unas personas que están revisando. No son personas, son programas. Y los programas no dependen de un error humano. Entonces, porque sí hubo personas que agarraron un celular
o se vio que agarraron el celular o agarraron algo y automáticamente la plataforma lo sacó, ¿sale? Los marcó error, se cerró y tuvieron que volver a ingresar. Recordamos que nada más tenemos 10 oportunidades de salir, regresar, nada más 10 oportunidades. Maestra Olivia, ¿quiere comentar de nuevo? Sí, maestro, en ese sentido también, yo lo que hice fue imaginarme que estaba en la evaluación presencial. Yo solita me quité botella de agua, me quité celular, todo lo dejé fuera de la habitación, porque inconscientemente, cuando yo hice antes de la evaluación, un día antes, hice un simulador, yo tenía el teléfono por un lado. Entonces, inconscientemente, así como usted que de repente le distrae que le están pidiendo acceso y todo eso, volteaba, veía y así. Bueno, al momento de enviar pues lo que había contestado el examen, me decía que en una ventanita me decía algo así, no literal, sino con mis propias palabras, pues que había cometido fraude. Y no me aceptaba que le enviara. Tuve que hacerlo como 3 veces, entonces dije, ese día no voy a meter ni agua para que no me den ganas de ir al baño, no voy a meter ni celular para que no me esté distrayendo, porque cualquier movimiento, pues ahora sí que como usted dice, o sea, todo esto son aplicaciones que como robots que nos están vigilando, y pues es mejor así, o sea, que uno se programe como que pues es cuando lo hacemos presencial, de no tener distracción de celular ni nada, porque peligrando y sí le den la tentación de quererlo ver. Sí. Entonces esa es una recomendación, que no entren a donde lo vayan a presentar, no lleven el celular, ni agua, ni café, ni nada. Se siente de todas maneras una paz, una tranquilidad, no hay presión de nada, no hay por qué sentirse de que, ¿por qué me quitan esto, lo otro? No, es para nuestro bien y pasa bien rápido el tiempo. Es mejor aplicarlos. Sí. Así es, muy bien, maestro, para que vean que no les exagero. Ella ya tuvo la experiencia y ya sabe por qué dice eso. Les repito, yo no me presenté en ninguna evaluación, estuve en la evaluación de mi hermana. No, yo no le contesté nada, estuve como apoyo técnico, que si le fallaba el internet, que el mouse, que la cámara, eso estuve haciendo yo. Y pues sí, era como que muy miedoso y no, pues era como que mucho cuidado en eso. Entonces sí les recomiendo no hacer trampa, no tener distractores. Igual sí, ya sé que hay personas que tienen que voltear para pensar, pero también créame que cuando nosotros estamos viendo a nuestros alumnos que están haciendo examen y vemos un alumno que está pensando, sabemos que está pensando, sabemos que se movió para analizar o reflexionar sobre la pregunta, y también vamos a ver el alumno que está copiando, o sea, es lo mismo, es como vivencialmente. Entonces sí hay que tener esos aspectos. Preguntas, ¿se pueden leer en voz alta? Me imagino que sí, maestra, pero no tan de manera descarada, así como ahorita yo hablando a todo mundo, para que lo tengan, para que lo pueda hacer. Puede usar laptop o mouse inalámbrico, el que usted guste. Mire, yo uso un mouse inalámbrico y es el día lo que voy a usar ese día, entonces no pasa nada. Profe Luis. Dígame, maestra Daisy. No puede leer en voz alta, profe. No se puede en voz alta. Sí, estoy leyendo tu pregunta en voz... No, sí está... bueno, yo sí tengo la experiencia del vertical. Ajá. Si estás leyendo la pregunta en voz alta, también te saca. Ahí está. Para que entonces, vean. Pues ya. Para que no lean en voz alta. Perfecto, ¿ya ven? Por eso se mencionan aquí, se analiza eso. Perla Valle, profe, dígame. Profe, una pregunta. Dígame, sí, maestro, muchas gracias. Una pregunta. Entonces entiendo que termino en la mañana entre 8:30, termino, ya sea que termine antes o a la hora, me salgo del programa, o sea, me saca y después tengo que volver a ingresar. ¿Eso es lo que nos comentaba usted? Sí, maestra. Para a la hora de... Sí, de hecho, cuando usted acaba el examen, cuando es el tiempo, le cierra automáticamente la ventana.
de las preguntas. Ok. Entonces no, ya. Y ahí es donde nos sugiere también, entrar otra media hora antes, ¿verdad? Exacto, Después. 1:30, correcto. Muchas gracias. De nada. Ahora sí, maestra Mari, dígame. Ay, sí. Mire, yo tengo una duda. Es que están comentando para cuando nos toman la foto. En este caso, los que usamos pues lente de aumento. Cuando nosotros enviamos la foto, pues yo me la tomé sin los lentes, ¿verdad? Al momento de que ya sea en la aplicación del examen, pues yo los tengo que usar. Ahí no creo que haya problema. ¿Usted cómo ve? No, yo también considero que no hay ningún problema. Maestra Olivia, ¿usted que usa lentes? Aquí la veo. Sí, disculpe que esté metiendo mi cuchara cada rato, pero mire, yo con los lentes, ahora sí que para ver bien, no hay problema. Ahí se refiere con los lentes de sol o cosas así, pero estos para de aumento no. Eso no hay problema, puede ser. La fotografía yo me la tomé, creo que sin los lentes, y después cuando ya en el examen traía los lentes no pasó nada. Yo lo que le quería hacer otro comentario, maestro. Yo te pregunta si quieres tener activado o desactivado el micrófono. Yo lo puse desactivado precisamente porque yo dije, no vaya a ser que, pues no sé, que de repente algo, algún ruidito o algo, y no pasó nada. O sea, pude cerrar muy bien, no me dijo que había alguna incidencia ni nada de eso. Es mi pregunta con usted. O sea, a raíz de que ya pasó lo de la promoción para admisión, ahora sí están diciendo que debemos de tener el micrófono abierto. Mire, hasta ahorita, le voy a decir, les soy sinceros, ahorita se está analizando si se hace o no a distancia la evaluación de la promoción horizontal, por todas esas irregularidades que hubo en el proceso de admisión. ¿Okay? Entonces, ahorita no le puedo decir qué precisiones o adecuaciones van a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede ser posible, lo que decía la maestra en el grupo cuando estamos discutiendo, que cómo puede ser posible que a la semana o en 15 días les van a hacer otra vez el examen a los que no lograron ingresar? O sea, eso es una irregularidad muy grave. Ahora nosotros, que ya tenemos más años, no nos da miedo que pues, no pasamos el examen y ya no me van a correr, pues podemos ahora sí que hasta grabar. Pongo una cámara aquí al lado, miren, aquí está mi mano, aquí yo pongo una cámara apuntando las preguntas. Al rato les digo, ¿saben qué? Tengo las preguntas, los de la semana que entra que van a contestar, aquí están las preguntas. Entonces, y a mí no me apura. ¿Por qué? Pues porque ya tengo mi trabajo. Entonces, a lo mejor sí está ahorita muy trabajoso eso. Digo, ahorita lo están analizando. Por eso nos posponen del 17 de junio hasta el 25 de junio decirnos cuándo va a ser o qué día nos toca la evaluación por todas esas irregularidades que están pasando ahorita. Es por eso que se pospone. Y si venía, no hay un documento que diga, al contrario, decía que no es necesario activar el micrófono, pero a veces sabemos que si cambia es como que te digo una y te jodo con otra. Entonces yo le dije a mi hermano, tú actívalo, no va a pasar nada más que te escuche, y se acabó, para aquello de las dudas o lo que pueda llegar a pasar. Preguntas de las de aquí. Dice, Ámbar Ortiz, ¿iba a preguntar algo, maestro? Sí, buenas tardes, maestro. Pues un saludo. Muchas gracias por su apoyo. Estoy en el estado de Veracruz. Tengo una duda con respecto a las preguntas. Ya no se van a poder revisar, o sea, si yo termino mi examen antes, yo ya no voy a poder revisar las preguntas, o sea, o revisar si me quedó duda en alguna. ¿Ya no puedo regresarme, maestro, o sí? No puede, maestra. De hecho, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy de las personas que dice, esta pregunta está muy difícil, me la brinco y al último la contesto, porque a veces me entretengo mucho tiempo en contestarla. Ni siquiera puedo hacer eso. Al momento que yo paso de la pregunta 1 a la 2, si la contesté, bueno, y si no, pues ya sí se va. Y no o me sea puedo... que no se regresa. Es que, bueno, en permanencia fue presencial, pero en permanencia que me tocó a mí, sí podíamos regresarnos a revisar las preguntas. Ya pero no. Ahorita creo no. No se puede, maestra. Sí, no se puede. Otra duda, maestro, me estoy escuchando lo del micrófono. Yo tengo una mascota en casa
Y también por aquí cerca hay muchos perritos. Entonces, si abro mi micrófono y el perrito ladra o eso, ¿habrá algún problema en un momento dado? Pues se supone que no, maestra, porque ese gruñido que se escucha, ese ladrido o eso que se escucha como a veces que se escucha aquí conmigo la basura, pues no es un factor que me dé una respuesta. No me va a decir el perro con un ladrido, esa es B, o los campanas. No, maestra. Sí, bueno, entonces, lo comento porque veo que están muy quisquillosos ahí los de UCICAM, y bueno, los perritos, o como se dice, pasa el gas o todo esto. Yo no me puedo aislar tanto porque mi casa no es grande, es más pequeña. Entonces, si no hay problema, bueno, eso me entró un poquito la duda con eso. Muchas gracias, maestro. No, de nada. Otras de aquí de pronto que está poniendo en el chat dice, ¿podrán utilizar 2 computadoras de la misma red? Sí, siempre y cuando la red pueda soportarlo. Por ahí tengo un video de cómo saber la velocidad de nuestro internet. Y acuérdense que para mínimo cada computadora debe tener 1 megabyte de subida. Y ese es el más trabajoso. Entonces por ahí hubo maestros que tenían .25, ni un solo mega, y sí batallaban para tomarse la foto. ¿Ok? Dice ahora, el simulador, sí, ahorita se los comparto el link del simulador, de todos modos en las guías vienen. ¿Cuántas preguntas abiertas saben? Creo el otro día habían dicho que eran 15, la verdad no me acuerdo. Había 12, 15 o 20, no me acuerdo. Se puede utilizar la computadora que sea, ya que se nos manda un usuario y una contraseña. Bueno, el usuario es nuestro folio de registro de la plataforma, cuando hicimos nuestro registro en UCICAM, y se nos manda una contraseña después. Se nos va la contraseña, no se nos va a mandar, tenemos que entrar a la plataforma a vernos, a consultarla, es lo que había entendido. Sí, Mónica, son 2 exámenes, uno es de conocimientos y el otro de preguntas abiertas, donde tenemos que justificar o argumentar cómo actuamos ante diversas situaciones que nos planteen. En caso de tu cubrebocas, sí habían dicho que sí, le toman la foto inicial, sí es tomarle la foto completa a usted, y después se puede poner el cubrebocas y no pasa nada. Para que si con cámara web o con cámara de laptop, hay que checarla. Por ahí también tengo un video hablando de eso, ahorita se los comparto de nuevo, o mándeme WhatsApp directamente, maestra Araceli Robles, para decirle cuál es la página donde podemos checar las características de de nuestra cámara, para ver si cumple. Casi todas cumplen, ¿okay? Para que no se apure. ¿Qué pasa si te saca varias veces? Tiene 10 intentos nada más. Nos puede sacar la plataforma 10 veces, nada más. Si ahí es más que se fue el internet, que se baja la luz, que son factores que no dependen de nosotros al 100, por eso nos saca la plataforma, debemos de recabar una incidencia. Si viene algo en la guía, sí, les cubrebocas, sí lo podemos utilizar. Nada más la primer foto, esa sí es sin cubrebocas, para identificar que es usted. Ya después ya se puede ponerlo en el caso que lo haga en el ciber o donde haya más personas. Si los ruidos externos se preocupan, pero también si es un perro, es el gas, son cosas que no nos dan una respuesta, no hay ningún problema. Si se le falla el internet y cierra la plataforma, regresa donde se quedó, sí. Si usted va en la pregunta 15 y se le fue la luz, por lo tanto se le fue el internet, y a los 5 minutos regresa el internet, se queda donde usted se quedó, maestra, no vuelve a iniciar. Ok. Pues bueno, compañeros, el día de hoy ahí estuvimos hablando de lo del tema, estuvimos hablando sobre lo de la evaluación y cómo es el funcionamiento del día del examen. Está en la tecla, sí, no pasa nada. Sí sé cuál es esa tecla, y sí sé personas que han hecho examen en esa computadora, en esa Huawei o Huawei como se diga, y no tienen ningún problema. Nada más que dijo una maestra, es que me vi bien papadona, maestra. Pues es que la cámara está abajo, pues ¿cómo quiere? Pues así va a salir. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Pues bueno, compañeros, por hoy sería ya todo. Ya está el tema del día de mañana, lo del miércoles y del jueves. Ya mañana se los comparto para que sepan que vamos a ver cada día. Igual las personas ya están para apoyarnos. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes, y por el día de hoy fue todo. Muchas gracias a todos. Ahorita les mando la información completa. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Buenas tardes. Mañana, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, bye bye. Gracias por todo su apoyo y todas sus recomendaciones.
Gracias, maestra. Muchas horas. Vale, gracias, profe. Vale, hasta luego. Ok, muchas gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego y gracias. A ver, hasta luego, maestra Erika. Gracias, buenas tardes. De nada, maestra, gracias a usted. Hasta luego, profe, muchas gracias. Dale, hasta luego, maestra María. Aquí, soy nueva, profe. ¿Diario y sesión? Diario y sesión, maestra, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, hora centro. Ok. ¿Cuántas sesiones han tenido, profe? ¿Cuántas me he perdido? Bueno, ya he revisado las que están aquí en 10. internet. ¿10? 10. Ah, okay. Empezamos el lunes 31 y tuvimos una diaria. Esta sería la reunión 11. 11, Entonces, ok. Entonces para que... voy a revisarlas, profe. Sí, está bien, no se preocupe. Ahí están los videos en el canal. Sí, justo ya los estoy checando. Gracias, Perfecto. profe. Hasta mañana. Ándale, hasta mañana.